Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Soy Lourdes Ferreira da Silva, de 74 años, y esta es mi historia, anclada en esta casa. Una casa de madera, pintada de un azul que el tiempo ya ha descolorido. Vivimos en ella, Arnaldo y yo, desde 1978. Fueron 47 años aquí en Río Bonito do Iguazú, en el corazón de Paraná. Me casé y vine para acá. En aquel tiempo, esta calle era un abrazo. Las familias se llamaban por su nombre. Los niños llenaban las aceras con risas hasta que el sol se despedía. Nuestra casa era simple, 2 cuartos, un baño y un porche con mecedoras que, hacía mucho, habían dejado de mecerse. La pintura, antes vibrante, ahora se desmoronaba en las esquinas. El tejado con 2 décadas pedía socorro. Arnaldo siempre decía: después de la jubilación, Lourdes, después de que juntemos un dinerito, más tarde. La palabra parecía un refugio, una promesa. Pero el más tarde nunca llegó para nosotros. Arnaldo tuvo un infarto, justo allí, arreglando la cerca del fondo. Y entonces no hubo más tarde. Me quedé sola, sin hijos. Lo intentamos por años, pero la vida no quiso así. Sin familia cercana, solo quedamos yo, los recuerdos que la casa guardaba y una rutina que se convirtió en mi refugio. Despertar a las 6, café con pan, regar las plantas, ver el periódico, almorzar al mediodía, leer en el porche, cenar a las 6, dormir a las 9 y rezar, siempre rezar. Pero había algo más, algo que puntuaba mis días con una fe inquebrantable. Puntualmente a las 3 de la tarde, todos los días, me arrodillaba en un rinconcito de la sala. Allí, sobre una mesita de madera oscura, reposaba la imagen de Nosa Señora Aparecida. Era de mi abuela, y sus colores, antes vibrantes, ahora contaban la historia del tiempo, descoloridos, pero llenos de significado. La Virgen, con su manto azul ya gastado, miraba hacia abajo con una serenidad que calmaba el alma. Encendía una vela, juntaba las manos y rezaba. 15 minutos de oración, sin falta, día tras día. Mis vecinos sabían de este ritual. Algunos, como Dona Vera, lo encontraban bonito. Otros, como Seu Carlos Méndez, el maestro de obras 3 casas más allá, lo encontraban anticuado. Seu Carlos, un hombre de 49 años, práctico y directo, no comprendía la devoción. Nuestra relación, a pesar de ello, era de una cordialidad casi familiar. Él cortaba mi césped cuando la altura me desafiaba. Yo, a cambio, le dejaba un pan casero en su puerta cada Navidad. Seu Carlos, sin embargo, veía mi fe como algo inútil. Recuerdo que una vez lo oí comentar con Dona Vera, su esposa, que mi ritual era una pura pérdida de tiempo. Dona Vera, con su diplomacia habitual, solo sonrió. Pero yo conocía esa sonrisa. Era su acuerdo silencioso. Entonces, el tiempo se detuvo. Fue a finales de octubre de 2025. Yo regaba mis geranios en el porche, un gesto tan cotidiano, cuando vi a Seu Carlos. Él venía apurado por la calle, con el celular en mano. «Lourdes», llamó, haciendo señas. «¿Viste la alerta?» Bajé la regadera. «¿Qué alerta?», pregunté, la voz más tranquila de lo que mi estómago empezaba a sentir. Él soltó: «Un tornado. Categoría fuerte, quizás muy fuerte. Llegaría a nuestra región en las próximas 48 horas. La orden era de evacuación obligatoria para Río Bonito do Iguazú y todas las ciudades vecinas». Un nudo se formó en mi garganta, pero mi rostro permaneció imperturbable. ¿Era realmente obligatorio?, pregunté, casi un susurro. Seu Carlos confirmó, la voz cargada de urgencia. Ya había llamado a Dona Vera, quien estaba buscando a los niños en la escuela. Irían al refugio en Guarapuava.
Él, entonces, me lanzó la pregunta crucial. ¿Usted tiene a dónde ir, Lourdes? Mis ojos se fijaron en mi casa, en aquellas ventanas que me dejaban entrever la sala. En la puerta azul, aquella que Arnaldo pintó con tanto esmero, pocas semanas antes de partir. Me voy a quedar, respondí, la voz firme. Seu Carlos parpadeó, la perplejidad estampada en el rostro. Me voy a quedar aquí en mi casa, reforcé. Se llevó las manos al cabello, un gesto que delataba la paciencia que luchaba por mantener. No es seguro, Lourdes. Están pronosticando vientos de hasta 250 km/h. Esta área será devastada. Lo sé, respondí con calma. ¿Pero por qué, entonces? Él insistió. Lo miré, mis ojos grises, tan suaves, que siempre parecieron ver algo más allá de lo visible, encontraron los suyos. Esta es mi casa, Seu Carlos, 47 años de recuerdos. No voy a abandonarlo todo. Él me respondió con una gentileza sincera, un tono que yo rara vez escuchaba. Dijo que yo no estaría abandonando, sino protegiéndome. Agradecí la delicadeza, pero mi decisión estaba sellada. Repetí que me quedaría, y agradecí la preocupación. Seu Carlos me miró fijamente por un largo instante. Después negó con la cabeza, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo. Usted es terca, Lourdes, siempre lo ha sido. Él sentenció. Mi casa, la más vieja de la calle, sería la primera en derrumbarse. Mire el tejado, él insistió, los cimientos. Cuando el viento, el verdadero viento, golpee, ella será la primera en caer. Yo solo sonreí. Quizás, respondí, casi en un susurro. Seu Carlos me miró fijamente por unos segundos más, la frustración marcando cada línea de su rostro. Él se giró para irse, pero se detuvo. A mitad del camino, miró hacia atrás. Prometa una cosa, al menos, su voz suplicó. Si cambia de idea, llámeme. Yo vengo a buscarla. Aún hay tiempo. Agradecí, claro. Pero la decisión ya estaba tomada. No, yo no cambiaría de idea. Pero esa tarde, puntualmente a las 3, me arrodillé ante Nosa Señora Aparecida. Un ritual de siempre, sí, pero esta vez mis palabras cobraron otro peso. Con las manos juntas, los ojos cerrados, le susurré la petición a la madre. Protege esta casa. No por mí, dije. No por mí, sino porque era todo lo que me quedaba de Arnaldo, mi último pedazo de él. Todo lo que tenía. La vela, como una centinela, danzó suavemente. En ese momento, el silencio de la casa era absoluto, denso. Abrí los ojos. La imagen de la Virgen, serena, inmutable, miraba hacia abajo, como si ya lo supiera todo. Las siguientes 24 horas trajeron un torbellino. La calle se convirtió en el escenario de un éxodo organizado. Familias enteras, maletas en los coches, niños con lágrimas obstinadas, aferrados a sus juguetes, hombres martillando tablas en las ventanas, mujeres atando lo que podían, en una danza frenética contra el tiempo. Yo observé, impasible, desde el balcón. Donavera detuvo el coche justo frente a mí, sus 2 hijos en los asientos traseros, miradas aprehensivas. «Es la última oportunidad», urgió ella, con la voz cargada. «Todavía hay espacio». Le agradecí como antes, pero la respuesta fue la misma. Me quedaría. Su voz vaciló, casi un susurro de súplica. «Por favor, no quiero volver y encontrar». La interrumpí, con la convicción firme en mi voz. «Todo estará bien, lo prometo». Donavera no se convenció. Vi el nudo en su garganta. Ella solo asintió. Encendió el motor y se fue despacio, con la mirada fija en el retrovisor, hasta que mi figura desapareció de su vista. Seu Carlos fue el último en marcharse. Su camioneta se detuvo frente a mi casa, un punto final en la estampida general. Él bajó, con el rostro grave, y vino hasta el balcón. ¿Realmente no vas a cambiar de opinión?, preguntó con la voz casi un ultimátum. No,
respondí sin vacilar. Él sacudió la cabeza, visiblemente en una encrucijada: respetar mi elección o tomarme por la fuerza y arrastrarme a la seguridad. Yo no creo en Dios, me recordó. Tú lo sabes, pero si hay uno, espero que esté prestando atención hoy. Vas a necesitar un milagro. Mi sonrisa fue enigmática. Quizás, respondí. Ya tengo uno. Seu Carlos respiró hondo. Tu casa va a derrumbarse, pronosticó. El viento arrancará el tejado, las paredes cederán, la calle entera se convertirá en escombros. Ni siquiera tu Nosa Señora Aparecida va a poder sujetar ese viento. No respondí. Mantuve mi sonrisa inquebrantable. Él permaneció allí unos segundos más, con la duda flotando. Entonces se dio la vuelta y se fue, sin una última mirada. El sonido del motor de la camioneta disminuyó en la distancia. Y entonces, el silencio. La calle estaba vacía. Cada casa, un ojo vendado de tablas en las ventanas. Coches cerrados con llave en los garajes. Una ciudad fantasma. La soledad era palpable. Entré y cerré la puerta. La radio alertaba. El tornado llegaría a medianoche. Hice té, me senté en la sala, abrí un libro. Pero las palabras bailaban en la página, meros borrones incomprensibles. Mis ojos buscaron la ventana. El cielo se transformaba. Un color amarillento, pesado, inquietante, como si el propio aire estuviera anunciando algo terrible. Los pájaros habían desaparecido. No había sonido alguno. Sin viento, sin insectos, solo un silencio absoluto. ¿Alguna vez has sentido ese silencio? Aquel que no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia asfixiante de algo inminente. Un presagio. A las 8 de la noche, el viento comenzó. Tímido, al principio. Apenas una brisa que hacía bailar las hojas de los árboles, una invitación sutil. Pero en media hora ya era un soplo más fuerte. En una hora, un gemido, un aullido. Encendí velas por la casa, sabiendo que la energía no duraría. Junté mantas, preparé mi refugio. Hice todo como un autómata, como si me estuviera preparando para dormir, y no para enfrentar la furia indomable de una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. 10 de la noche. El ruido era asombrosamente ensordecedor. El viento ya no era solo viento, era un tronar incesante, un rugido grave y constante, como si un tren de carga, un monstruo de metal sin fin, estuviera pasando eternamente sobre los tejados de mi casa, decidido a engullirla por completo. Las ventanas se sacudían con furia, las paredes lamentaban, el tejado gemía bajo una presión insana. Me encogí en el suelo de la sala, la espalda pegada a la pared fría, el rosario apretado en la mano. Comencé a rezar. Ave María, llena eres de gracia. Un estruendo monumental. Algo enorme. Quizás un árbol entero. Quizás el tejado de un vecino se desplomó contra el lateral de la casa. Sentí la vibración atravesar el suelo, alcanzándome. El Señor es contigo. Otro impacto brutal. Cristales estallando, no los míos, sino los de algún lugar cercano. Bendita tú eres entre todas las mujeres. La pequeña llama de las velas, obstinada, parpadeó con violencia, amenazando con desaparecer en cualquier momento. Un viento helado se colaba por alguna rendija oculta, una corriente de aire fantasmal que no lograba localizar. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. En el apogeo del caos, en medio de la sinfonía aterradora del tornado, una profunda calma me invadió. No es que el ruido hubiera disminuido, rugía, despiadado y ensordecedor como antes, pero dentro de mí, una quietud inexplicable floreció. Era como si una mano invisible tocara mi hombro, susurrando: todo va a estar bien. Lentamente, abrí los ojos. Mi mirada buscó la esquina de la sala, fijándose en la imagen de Nosa Señora Aparecida. La vela a sus pies aún ardía, la llama danzando, pero inquebrantable. Y por un instante, un único y fugaz instante, juro que la expresión de la santa cambió. Pareció que me miró y sonrió. En un parpadeo,
todo volvió a la normalidad. La imagen serena, inmóvil, exactamente como siempre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El tornado continuó su furia por horas sin fin. Perdí completamente la noción de las horas. 3, 6, todo se mezclaba. El clamor del viento, la oscuridad sofocante, el miedo que yo intentaba encerrar bajo 7 llaves, ahora golpeaba con fuerza en la puerta. En algún punto, el cansancio venció y debo haberme desmayado, porque al abrir los ojos nuevamente, una tenue luz del sol se filtraba por la ventana. ¿Luz del sol? Mis articulaciones se quejaron al levantarme, rígidas. Fui hasta la ventana delantera, vacilante. Cuando miré hacia afuera, lo que vi hizo que mi corazón se congelara en el pecho. La calle estaba destruida, completamente destruida. No hay otra palabra para describirlo. Árboles inmensos yacían arrancados de raíz, bloqueando la carretera. Postes de luz caídos como palillos. Cables eléctricos, serpientes muertas, esparcidos por todas partes. Y las casas. Dios mío, las casas. La casa de su Carlos, esa hermosa construcción de 2 pisos que él había reformado con tanto cariño el año anterior, simplemente no existía más por encima de la planta baja. El tejado había desaparecido. Las paredes del 2º piso, parcialmente derrumbadas, ventanas, añicos. El garaje, donde antes había un coche, era ahora un vacío. Al lado, la casa de los Oliveira estaba aún peor. Una pared entera había sido arrancada, revelando el interior como una casa de muñecas rota por la mitad. Muebles retorcidos, escombros por todas partes. Empecé a contar, uno por uno, en aturdido silencio. 1, 2, 3. 20 casas. 20 casas en esa calle, y todas, absolutamente todas, estaban dañadas o completamente pulverizadas. Entonces, mis ojos subieron a mi propio tejado, intacto, a mis paredes, intactas, a mis ventanas, intactas, ni una sola teja fuera de lugar, ninguna grieta en las paredes, ningún cristal roto. Era simplemente imposible. Mi mano se cerró sobre el pecho, sintiendo el corazón martillear enloquecido. Lentamente me giré, inspeccionando la sala. Ningún daño, ninguno. Los cuadros en las paredes, perfectamente alineados. Las velas, ahora apagadas, aún en sus candelabros. El sofá, la mesita de centro. Todo exactamente en su debido lugar, como si el tornado jamás hubiera existido, pero había existido. La prueba estaba ahí fuera, cruel e innegable. Con pasos lentos, casi reverentes, me dirigí a la esquina de la sala, donde Nosa Señora Aparecida reposaba. La vela, que había resistido la furia, ahora estaba completamente consumida, dejando solo un pequeño círculo de cera en el plato. Allí me arrodillé y lloré. No era miedo, no era solo alivio. Era algo mucho mayor, algo que escapaba a las palabras. Gratitud pura, reverencia profunda, un asombro que desbordaba el alma. Gracias, mi Nosa Señora Aparecida, susurré, mientras las lágrimas lavaban mi rostro. Ella me miraba de vuelta, serena, inmutable, pero yo sabía con cada fibra de mi ser que algo trascendental había sucedido en esa casa, esa noche, algo que la ciencia jamás podría descifrar, algo que los escépticos clasificarían como suerte imposible. Pero yo conocía la verdad. Yo sabía en el fondo que algo me había protegido, pero el mundo ahí fuera había sido desgarrado. El silencio de aquella mañana fue desgarrado por el sonido de un motor. Una camioneta, lenta, casi se arrastraba por la calle, zigzagueando entre árboles caídos y escombros irreconocibles. Era Seu Carlos. Cuando bajó de la camioneta y se vio en medio de la calle, el shock lo dominó por completo. Sus ojos recorrieron la devastación. Su casa, aquella que tanto amaba, ahora no era más que ruinas. Pero entonces, sus ojos se fijaron en la mía, y él se congeló. Desde dentro de mi sala, yo podía ver cada detalle de su rostro.
confusión, incredulidad. Era como si su mente simplemente se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Empezó a moverse, casi en trance, en dirección a mi puerta. Abrí la puerta antes de que él siquiera pensara en llamar. Seu Carlos se detuvo en el primer escalón del porche, su vista atrapada en el tejado intacto, en las paredes perfectas, en las ventanas que ni siquiera habían vibrado. Intentó hablar, pero la voz le falló miserablemente, un carraspeo seco, y entonces casi un susurro. «¿Cómo es esto posible?», repitió. «¿Cómo es posible?». Bajé los escalones lentamente, quedando justo enfrente de él. Mi respuesta fue simple y sincera. «No lo sé, Seu Carlos, solo sé que recé, y Nosa Señora Aparecida me escuchó». Seu Carlos negó con la cabeza, como quien intenta alejar una pesadilla. «Vi los informes», dijo él, con la voz aún embargada. «El ojo del tornado, vientos de 250 kilómetros por hora, pasó exactamente aquí. Su casa. Su casa debería estar». Él gesticuló, con un brazo abarcando toda la devastación a nuestro alrededor. «Debería estar así». Yo lo sabía, pero no lo estaba. «Entiendo, Seu Carlos, pero no lo está». Él me miró, incrédulo. «No puedo entenderlo». Me encogí de hombros. «Yo tampoco, pero quizás no necesitemos entenderlo». En ese instante, un coche se detuvo detrás de la camioneta de Seu Carlos. De allí, Dona Vera saltó, con los ojos muy abiertos de horror ante el paisaje de destrucción. Ella corrió hacia Seu Carlos, abrazándolo fuertemente, pero pronto se giró hacia mi casa y, como en un susurro, repitió la misma pregunta: «¿Cómo es posible?». Seu Carlos no respondió. Él solo continuó mirando mi casa, como si en cualquier momento pudiera deshacerse en el aire, un mero espejismo. Y entonces, uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar, familias enteras regresando a lo que quedaba de sus vidas para evaluar los daños, y uno por uno, todos se detenían, todos miraban mi casa. El murmullo comenzó bajo, casi inaudible, pero pronto creció, transformándose en un coro de asombro. «Miren esa casa. ¿Cómo es posible? Ningún rasguño. Es la casa de Dona Lourdes». En poco tiempo, una multitud se formó frente a mi puerta. 10 personas, 15, 20. Las miradas eran las más variadas. Algunos, con lágrimas en los ojos, lamentaban la pérdida de sus propias casas. Otros, con los rostros marcados por una pura y simple incredulidad. Fue Dona Teresina, una señora frágil que vivía en la esquina, quien finalmente rompió el pesado silencio. Su voz, cargada de convicción, declaró: «Es un milagro. No hay otra explicación. Un milagro». Seu Carlos abrió la boca. Yo podía ver que quería protestar, quería encontrar alguna explicación racional para lo inexplicable. Pero las palabras no vinieron. ¿Qué diría él? Que por pura suerte y coincidencia, 20 casas fueron pulverizadas y una única permaneció intacta. Ni siquiera él, el hombre de la razón, lograría creer eso. Con la voz ahora casi inaudible, Seu Carlos finalmente preguntó: «¿Puedo entrar?». Asentí. Subí los escalones del porche. Él me siguió. Dona Vera también, y poco después algunos otros vecinos. Al entrar, la sala estaba allí, exactamente como siempre había sido. Sencilla, limpia, modesta. Y entonces, allí estaba ella. En la esquina, sobre una pequeña mesita de madera oscura, la imagen de Nosa Señora Aparecida. Seu Carlos caminó despacio en su dirección. Se detuvo y solo miró. Dona Vera se acercó a su marido, tomándole la mano con fuerza. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Seu Carlos entonces susurró: «Más para sí mismo que para cualquiera de nosotros. Toda mi casa, todo lo que construimos, se fue». Se detuvo. Sus ojos se volvieron hacia mí. «Pero esta casa», dijo con la voz embargada, «aquella que dije que sería la primera en caer». Lágrimas brotaban en sus ojos. «Me burlé de ti», confesó,
Dije que tu Nosa Señora Aparecida no podría protegerte del viento. Me acerqué, colocando mi mano suavemente en su brazo. Usted estaba preocupado por mí, Seu Carlos, le dije. No hay nada que perdonar. Con la voz aún temblorosa, casi rota, Seu Carlos respondió. Estaba completamente equivocado. Volvió su mirada hacia la imagen de la santa, y por un largo y significativo momento, el silencio llenó la sala de nuevo. Un silencio diferente, ahora, cargado de un nuevo entendimiento. Imagine la escena, lentamente, con una extraña torpeza. Seu Carlos Méndez, el hombre que siempre se rió de la fe, aquel que juraba que la oración era pura pérdida de tiempo. Se arrodilló. No dijo una palabra. Solo se arrodilló allí, delante de la imagen, con la cabeza baja, los hombros temblorosos. Dona Vera se arrodilló a su lado. Pronto, otros vecinos también se unieron. Algunos permanecieron de pie, en silencio, con los ojos fijos, tratando de descifrar lo inexplicable. Durante todo aquel día, más y más vecinos llegaron. Algunos rezaban, otros preferían solo el silencio, muchos lloraban. Pero no era solo el dolor material, la pérdida de sus casas lo que lamentaban. Había algo más, un dolor colectivo, profundo, algo que ninguno de nosotros lograba nombrar correctamente, pero que sentíamos en el alma. Yo solo hice lo que pude, café calentito, el pan casero que guardaba. Abrí mi casa, mi espacio, mi paz, y en el rincón, intacta, la imagen de Nosa Señora Aparecida. Ella estaba allí, serena, como siempre. Pero por un instante, juro que parecía haber algo diferente en ella. O tal vez fuera solo la luz del sol, entrando de una manera nueva por la ventana. La verdad es que nunca lo supe con certeza. ¿Y sabes una cosa? No importaba. 2 semanas después, la calle se convirtió en un sitio de construcción. Camiones de construcción iban y venían sin parar. Martillos golpeaban, sierras cortaban. Era el sonido de la vida, resurgiendo en un lugar que había sido arrasado. Seu Carlos y Dona Vera estaban reconstruyendo. La mayoría de los vecinos también. Algunos habían decidido irse. El recuerdo del tornado era demasiado pesado para soportar. Pero, de alguna manera, ¿mi casa? Ella permanecía intacta, la misma. Todavía me despertaba a las 6, todavía tomaba mi café con pan, todavía regaba mis plantas. Y sí, todavía rezaba a las 3 de la tarde delante de la imagen de Nosa Señora Aparecida. ¿Y el gran cambio? Ya no estaba sola. Dona Vera tenía la costumbre de visitarme todos los martes. Tomábamos té juntas, conversábamos, a veces rezábamos. Dona Teresina, por su parte, inició un pequeño grupo de oración que se reunía en mi casa todos los jueves por la noche. Empezó con 3 personas, luego 7. En poco tiempo éramos 15. Yo seguí siendo yo, amable, callada, humilde. Jamás usé aquello para presumir, para atraer miradas. Cuando preguntaban sobre la casa, yo solo sonreía. Yo recé, decía. Y Nosa Señora Aparecida me escuchó. Algunos creían, otros hablaban de suerte. Hubo quienes buscaron la ciencia, amontonando, tal vez, probablemente, coincidencias. Pero cuando lo juntabas todo, ¿sabes? Aún no cuadraba la cuenta. Aún no tenía sentido. 6 meses después del tornado, una tarde cualquiera, un golpe en la puerta. Era Seu Carlos. Abrí, sonreí, ya ofreciendo café recién hecho. Pero él no entró. Se quedó allí, en el umbral, con algo en la mirada. Dijo que había algo que había querido hacer, pero solo si yo lo permitía. Pregunté qué era. Él explicó, entonces, que mi casa necesitaba reparaciones. El tejado era antiguo, la pintura se estaba descascarando. El cableado eléctrico debía tener al menos 30 años. Sé que sobrevivió al tornado, dijo, pero me gustaría reformarla para usted, gratis. Empecé a protestar, pero él levantó la mano pidiéndome, por favor, que lo dejara hacerlo. Lo miré a los ojos y vi una sinceridad genuina. Finalmente cedí. Está bien, dije, pero con una condición.
Él, curioso, preguntó: ¿Cuál? Que cuando todo estuviera listo, respondí, ustedes vinieran a tomar café conmigo todas las semanas. Usted, Dona Vera, los niños. Seu Carlos sonrió. Es un trato, dijo. Y así, durante los siguientes 3 meses, mi casa pasó por una reforma completa. Pero hubo una cosa que nunca, jamás fue tocada. Aquella mesita en el rincón de la sala, con la imagen de Nosa Señora Aparecida. Ella se quedó allí, intacta, serena, protegida, exactamente donde siempre estuvo. Y todas las tardes, a las 3 en punto, me arrodillaba ante ella y rezaba, porque yo, allí arrodillada, entendí algo profundo que no todos logran ver. La fe no es una moneda de cambio. No se trata de regatear con lo divino, ni de conseguir todo lo que uno quiere. La fe es confianza absoluta, es entrega, es el profundo hágase tu voluntad y la capacidad de aceptar, de verdad, lo que venga. Pedí protección, sí, y la recibí de una manera que jamás podría haber soñado. Y al final, tal vez sea exactamente eso lo que realmente importa. No se trata de que el milagro ocurra, sino de si tu fe es suficiente para siquiera pedirlo. Y si le preguntaras a cualquier persona en esa calle qué ocurrió realmente la noche del tornado, cada uno daría una respuesta diferente. Unos dirían que fue un milagro, otros suerte imposible. Algunos que existen cosas en el universo que simplemente no podemos explicar. Pero en una cosa, absolutamente todos estarían de acuerdo. Algo real ocurrió en esa casa. Algo que cambió no solo una estructura de madera, sino los corazones de todos los que lo presenciaron. Y tal vez, en el fondo, ese sea el verdadero milagro. No que la casa se mantuviera en pie, sino que las personas, a partir de ese momento, aprendieron a arrodillarse. ¿Ya viviste una promesa olvidada o encontraste una señal clara en el camino? Cuéntanos en los comentarios. Yo quiero rezar por ti. Y si esta historia toca tu corazón, escribe. Nosa Señora Aparecida nunca abandona. Y deja aquí tu petición de oración. Comparte este video con alguien que necesite paz hoy. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias de fe y milagros. Porque a veces, todo lo que necesitamos es recordar que hay una madre en el cielo que nunca desiste de sus hijos, incluso cuando la tormenta parece llevarse todo. Mi nombre es Lourdes Ferreira da Silva y tengo 74 años. Hace 47 años, desde que me casé con Arnaldo en 1978, vivo en la misma casa de madera pintada de azul claro. Se encuentra en Río Bonito do Iguazú, en el interior de Paraná. Era una calle tranquila, donde las familias se conocían por su nombre y los niños aún jugaban en la acera hasta que el sol se ponía. Mi casa era sencilla. 2 dormitorios, un baño, un porche delantero con 2 mecedoras que, confieso, ya no se balanceaban. La pintura, en algunas esquinas, comenzaba a descascararse. El tejado ya tenía 20 años y sí, necesitaba ser cambiado. Arnaldo siempre decía que lo arreglaría después de la jubilación. Después de que juntemos un dinero, más tarde, decía. Pero el más tarde nunca llegó. Arnaldo sufrió un infarto mientras arreglaba la valla trasera, y me quedé allí, sola en la casa, sin hijos. Lo intentamos durante años, ¿sabes? Pero nunca sucedió, sin familia cercana. Solo yo, mis recuerdos y una rutina que se convirtió en mi brújula. Despertar a las 6 de la mañana, café con pan, regar las plantas, ver el periódico, almorzar al mediodía, leer en el porche, cenar a las 6 de la tarde, dormir a las 9 y rezar. Todos los días, puntualmente a las 3 de la tarde, me arrodillaba en la esquina de la sala. Allí, sobre una mesita pequeña de madera oscura, reposaba una imagen sencilla de Nosa Señora Aparecida. Pertenecía a mi abuela. Los colores, descoloridos por el tiempo, no le quitaban la belleza al manto azul, ni la serenidad de esa expresión que miraba hacia abajo.
Encendía una vela, juntaba las manos y rezaba durante 15 minutos, sin falta. Mis vecinos lo sabían. Algunos lo encontraban bonito, otros un tanto anticuado. Seu Carlos Méndez, quien vivía 3 casas más allá, era maestro de obras. Tenía 49 años, práctico, directo. Nuestra relación era cordial. Él cortaba mi césped cuando crecía mucho y yo, a cambio, dejaba pan casero en su puerta en Navidad. Pero Seu Carlos no entendía de devoción religiosa. Recuerdo haberlo oído una vez comentar con su esposa, Dona Vera, que aquello era pérdida de tiempo. Dona Vera, más diplomática, solo sonrió, pero yo sabía que ella estaba de acuerdo en silencio. Fue a finales de octubre de 2025 cuando todo cambió. Yo estaba regando los geranios en el balcón cuando vi a Seu Carlos caminando rápidamente por la calle con el celular en la mano. Él me llamó, saludando con la mano, preguntando si había visto la alerta. Solté la regadera. ¿Qué alerta?, pregunté. Él explicó que era un tornado de categoría fuerte, posiblemente muy fuerte, previsto para impactar la región en las próximas 48 horas. Estaban emitiendo evacuación obligatoria para toda el área de Río Bonito do Iguazú y ciudades vecinas. Sentí que se me apretaba el estómago, una leve punzada, pero mi rostro permaneció tranquilo. Pregunté si era realmente obligatorio. Seu Carlos repitió que sí. Él ya había llamado a Dona Vera, quien estaba buscando a los niños en la escuela en ese mismo momento. Irían al refugio en el centro de Guarapuava. La pregunta llegó, directa, inevitable. ¿Tienes a dónde ir? Mis ojos, instintivamente, se volvieron hacia mi casa. Recorrí las ventanas, donde la luz de la sala aún parpadeaba, y me detuve en la puerta azul, un tono que Arnaldo había pintado solo 2 semanas antes de dejarnos. Mi respuesta fue simple, firme. Me quedaré. Seu Carlos parpadeó. La confusión nublaba su mirada. Aclaré. Me quedaré aquí mismo, en mi casa. Él se pasó la mano por el pelo, un gesto de impaciencia contenida. No es seguro, no hay seguridad alguna, insistió. Están pronosticando vientos de 250 kilómetros por hora. Toda esta área va a ser barrida del mapa. Yo solo asentí con la voz tranquila. Lo sé. Entonces la pregunta esencial. ¿Por qué quieres quedarte? Fijé en él mis ojos grises, esos que parecen ver más allá de lo visible, y revelé la verdad. Esta es mi casa, 47 años de recuerdos, de vida. No puedo simplemente abandonar todo lo que he construido. Él respondió con una gentileza que venía del alma, la voz suavizada. No estarías abandonando, estarías protegiéndote. Agradecí ese gesto de cariño, pero mi decisión ya estaba sellada, escrita en cada ladrillo de aquella casa. Reafirmé, me quedaré. Y completé, agradecida por la preocupación genuina. Gracias por preocuparte. Seu Carlos me miró fijamente por un largo instante, antes de sacudir la cabeza con resignación. Eres terca, dijo, con una leve sonrisa de cansancio en los labios. Siempre lo has sido. Un suspiro pesado escapó. Tu casa es la más antigua de la calle. Mira el tejado, los cimientos. Cuando el viento realmente llegue, será la primera en ceder. Yo solo sonreí. Quizás, respondí, la voz suave como una caricia. Me observó por unos segundos más, la frustración evidente en su semblante. Se giró para marcharse, pero se detuvo a medio camino, mirando hacia atrás. Prométeme una cosa, al menos, pidió, la voz casi suplicante. Si cambias de idea, llámame. Vengo a buscarte. Todavía hay tiempo. Le agradecí, pero mi respuesta fue clara, inquebrantable. No voy a cambiar de idea. Esa misma tarde, puntualmente a las 3, me arrodillé ante la imagen de Nosa Señora Aparecida. Un ritual de años, pero esta vez mi oración cargaba un peso diferente. Con las manos juntas, los ojos cerrados, le susurré la petición a la Madre Aparecida, que protegiera mi casa. No por mí, sino porque ella era el último vestigio de Arnaldo. Era todo lo que me quedaba de él,
todo lo que tenía. La vela tembló, una danza suave de luz y sombra. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó de todo. Abrí los ojos. Nuestra Señora Aparecida me miraba serena, inmutable, como si ya supiera el desenlace. Las 24 horas siguientes se desarrollaron en un caos organizado. Vi familias cargando las últimas maletas a los coches, niños llorando por no querer abandonar sus juguetes. Hombres clavaban tablas, sellando ventanas. Mujeres ataban todo lo que podía volar. Desde mi balcón observé el éxodo. Dona Vera, con los 2 hijos quietos en el asiento trasero del coche, se detuvo enfrente. «Es la última oportunidad, todavía hay espacio», dijo ella, la voz embargada. Le agradecí, pero repetí que me quedaría. Su voz tembló al suplicar: «Por favor, no quiero volver y encontrar a lo peor». La interrumpí con una convicción que ni yo sabía de dónde venía. «Todo va a salir bien, lo prometo». Pero Dona Vera no se convenció. Tragó saliva, asintió y partió despacio, la mirada fija en el retrovisor hasta que mi figura desapareció de la vista. Seu Carlos fue el último. Detuvo la camioneta, bajó y caminó hasta mi balcón, el rostro marcado por la gravedad del momento. «¿Realmente no vas a cambiar de idea?», preguntó, la voz ronca. «No», respondí. Sacudió la cabeza, visiblemente dividido entre el respeto por mi elección y el impulso de agarrarme a la fuerza y meterme en la camioneta. «No creo en Dios», dijo. «Tú lo sabes, pero si Él existe, que esté prestando atención hoy. Vas a necesitar un milagro». Sonreí gentilmente. «Quizás», murmuré, «ya tengo uno». Seu Carlos respiró hondo. «Tu casa se va a derrumbar», pronosticó, la voz grave. «El viento arrancará el tejado, las paredes cederán. Toda la calle se convertirá en escombros. Quizás ni tu Nosa Señora Aparecida consiga sujetar ese viento». No respondí. Solo mantuve mi sonrisa, un secreto silencioso entre mí y el destino. Se quedó allí por unos segundos más, una última mirada. Después, dio la espalda y se fue, sin siquiera mirar hacia atrás. El sonido del motor de su camioneta se fue perdiendo en el horizonte. Y entonces, el silencio. Un silencio que parecía aguardar el fin del mundo. La calle estaba vacía, completamente. Cada casa exhibía tablas en las ventanas, los coches encerrados en los garajes, creando una escena que parecía sacada de una película. Una auténtica ciudad fantasma. Entré, la puerta cerrándose detrás de mí con un golpe pesado. La previsión era clara, implacable. El tornado llegaría a medianoche. Hice un té, un gesto casi automático. Me senté en la sala, intenté abrir un libro, pero las palabras bailaban en la página, sin sentido alguno. Mi mente estaba en otro lugar. Miré por la ventana. El cielo estaba cambiando, asumiendo un color amarillento y pesado, casi opresivo. Parecía que el propio aire susurraba una advertencia sobre algo terrible, inminente. Los pájaros habían desaparecido. No había sonido alguno afuera. Sin viento, sin insectos, solo un silencio aterrador. ¿Ya has sentido este tipo de silencio? Aquel que no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia palpable de algo gigantesco que está a punto de suceder. A las 8 de la noche, el viento comenzó. Suave al principio, solo una brisa que hacía danzar las hojas de los árboles en un extraño ballet. Pero en media hora ya estaba más fuerte. En solo una hora se transformó en un aullido grave, creciente, que parecía venir de dentro de la tierra. Encendí velas por toda la casa. La energía, lo sabía, no duraría. Junté mantas. Hice todo mecánicamente, en una rutina vacía, como si me estuviera preparando para dormir, y no para enfrentar una de las fuerzas más brutales y destructivas de la naturaleza. Era surreal. A las 10 de la noche, el ruido era ensordecedor. Un muro de sonido. El viento ya no era solo viento. Era un rugido constante, visceral, como si un tren de carga estuviera pasando eternamente, sin parar, justo encima de mi cabeza, sobre la casa.
Las ventanas traqueteaban a un ritmo frenético, las paredes gemían bajo la presión invisible y el tejado crujía con la tensión, amenazando con ceder en cualquier momento. Me senté en el suelo de la sala, la espalda firme contra la pared, el rosario apretado en la mano, y recé. Ave María, llena eres de gracia. Un estruendo enorme, un sonido colosal, resonó. Algo grande, quizás un árbol, quizás un pedazo del tejado de un vecino, colisionó violentamente con el lateral de mi casa. Sentí la vibración atravesar el suelo, subiendo por mi columna. El Señor es contigo. Otro estruendo, y el sonido inconfundible de cristal haciéndose añicos, pero no de mi casa, de algún lugar cercano. Bendita tú eres entre todas las mujeres. La luz de las velas tembló violentamente, amenazando con apagarse. El viento se estaba filtrando por alguna rendija, un silbido helado, aunque no lograba identificar de dónde. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y fue entonces cuando algo verdaderamente extraño sucedió. En medio de aquel caos, en medio del ruido ensordecedor que intentaba engullirme, sentí una calma, una quietud. No era que el ruido hubiera disminuido. Aún rugía, aterrador e implacable. Pero dentro de mí, una serenidad que no tenía sentido. Como si alguien hubiera puesto la mano en mi hombro y me hubiera susurrado que todo estaba bien. Abrí los ojos y miré la imagen de Nosa Señora Aparecida en el rincón de la sala. La vela delante de ella aún ardía, su llama bailando, sí, pero sin apagarse. Y por un momento, solo un momento, podría jurar que la expresión de la santa cambió, como si me hubiera mirado y sonreído. Pero cuando parpadeé, la imagen estaba igual, serena, inmóvil, como siempre estuvo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El tornado continuó furioso por horas. Perdí completamente la noción del tiempo. Pudieron haber sido 3 horas, pudieron haber sido 6. Todo se confundía. El ruido, la oscuridad, el miedo que mantenía encerrado en el fondo, pero que amenazaba con explotar en cualquier instante. En algún momento, debo haberme quedado dormida, porque cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por la ventana. ¿Luz del sol? Me levanté despacio, mis articulaciones protestando con cada movimiento. Caminé hasta la ventana del frente, miré hacia afuera, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. La calle estaba destruida, no había otra palabra. Destruida. Árboles arrancados de raíz yacían cruzados en la carretera. Postes de luz caídos, cables eléctricos esparcidos como serpientes muertas. Y las casas, Dios mío, las casas. La casa de Seu Carlos, esa bonita construcción de 2 pisos que había reformado el año anterior, simplemente no tenía tejado. Las paredes del segundo piso se habían derrumbado parcialmente, las ventanas estaban destrozadas, el garaje completamente desaparecido. La casa de al lado, la de los Oliveira, estaba aún peor. Una pared entera se había caído, exponiendo el interior como una casa de muñecas abierta por la mitad. Muebles esparcidos, escombros por todas partes. Empecé a contar en silencio, 1, 2, 3, 20 casas en la calle, y todas estaban dañadas o completamente destruidas. Miré mi propio tejado, intacto. Miré mis paredes, intactas. Miré mis ventanas, intactas. Ni una teja, ni una sola grieta en las paredes, ningún cristal roto. Era simplemente imposible. Mi mano se apretó contra el pecho, sintiendo el corazón martillear enloquecido. Lentamente, mis ojos recorrieron la sala. Ningún daño. Nada. Los cuadros aún estaban perfectamente rectos. Las velas, antes encendidas y ahora solo cera fría, en su lugar. El sofá, la mesita de centro, todo, exactamente como antes, como si el tornado jamás hubiera pasado por aquí. Pero yo sabía la verdad. Afuera, la evidencia era brutal. Lentamente, mis pasos me llevaron al rincón de la sala, donde reposaba la imagen de Nosa Señora Aparecida.
La vela, antes encendida frente a ella, se había consumido por completo durante la noche, quedando solo un pequeño anillo de cera en el plato. Allí me arrodillé, y las lágrimas vinieron, no de miedo ni de alivio, era algo mucho más grande, algo para lo cual no tenía palabras, era pura gratitud, reverencia, un asombro profundo. Entre sollozos, susurré un gracias a mi Nosa Señora Aparecida. Las lágrimas corrían por mi rostro, cálidas. Ella me miraba, serena como siempre, pero yo sabía. Sentía en cada fibra de mi ser que algo extraordinario había sucedido allí, aquella noche. Algo que la ciencia jamás explicaría. Algo que cualquier escéptico llamaría suerte imposible. Pero yo sabía la verdad. Había sido protegida. Fue el sonido de un motor lo que rompió el silencio de aquella mañana. Una camioneta avanzaba lentamente por la calle, esquivando árboles arrancados y escombros irreconocibles. Era Seu Carlos. Él bajó, parado en medio de la calle, los ojos muy abiertos, en shock absoluto. Su casa, su hermosa casa, ahora era solo ruinas. Entonces, su mirada se volvió hacia la mía, y él simplemente se congeló. Incluso desde dentro pude ver la expresión en su rostro. Pura confusión, incredulidad, como si su mente se negara a procesar lo que veía. Empezó a caminar, lentamente, casi en trance. Abrí la puerta antes de que él siquiera pensara en llamar. Seu Carlos se detuvo, allí, al pie de los escalones del porche. Observaba el techo intacto, las paredes perfectas, las ventanas que ni siquiera habían temblado. Su voz salió entrecortada. ¿Cómo es posible? Él carraspeó, intentando de nuevo. ¿Cómo es esto posible? Bajé los escalones, deteniéndome justo frente a él. Fui sincera. No lo sé, Seu Carlos, solo sé que recé, y Nosa Señora Aparecida me escuchó. Él sacudía la cabeza, como quien intenta apartar una nube de confusión. Vi los informes, comenzó. El ojo del tornado pasó exactamente sobre esta área. Vientos de 250 kilómetros por hora. Su casa debería estar. Él gesticuló, abarcando la devastación alrededor. Debería estar así. Yo solo asentí. Lo sé, pero no lo está. No puedo entender, murmuró. Ni yo, respondí. Pero quizás no necesitemos hacerlo. En eso, otro coche se detuvo detrás de la camioneta. Era Dona Vera, quien saltó deprisa, los ojos muy abiertos ante tanta destrucción. Corrió hacia Seu Carlos, lo abrazó con fuerza y luego se dio la vuelta. Su mirada se fijó en mi casa. ¿Cómo es posible?, susurró. Seu Carlos no respondió. Él simplemente seguía mirando mi casa, como si fuera un espejismo a punto de desaparecer en cualquier instante. Y entonces los demás empezaron a llegar. Vecinos, uno a uno, regresando para evaluar sus propios daños. Y uno a uno, todos se detenían y miraban mi casa. El murmullo comenzó bajo, casi inaudible. Miren esa casa. ¿Cómo es posible? Ningún rasguño. Es la casa de Dona Lourdes. Pronto, una multitud se formaba frente a mi portón. 10 personas, 15, 20, todos allí. Algunos con lágrimas en los ojos, viendo sus propias vidas en ruinas. Otros con rostros marcados por una incredulidad pura y abrumadora. Fue Dona Teresina, una señora frágil que vivía en la esquina, quien finalmente rompió el pesado silencio. Su voz, antes delicada, ahora sonaba cargada de convicción. «Es un milagro», dijo. «No existe otra explicación. Es un milagro». Seu Carlos abrió la boca, listo para protestar, para buscar alguna lógica, una explicación racional para lo que veíamos. Pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? ¿Que era pura suerte que 20 casas hubieran sido arrasadas y una, la mía, permaneciera intacta por pura coincidencia? Ni él lo creería. Finalmente, Seu Carlos rompió el silencio de nuevo. Su voz, casi un susurro. ¿Puedo entrar?» Solo asentí.
Subí los escalones del porche, mis pasos resonando en la quietud. Seu Carlos venía justo detrás. Dona Vera también, con otros vecinos uniéndose a la procesión silenciosa. Al entrar, la sala se reveló intacta, exactamente como siempre había sido, sencilla, limpia, modesta. Y allí, en su rincón habitual, sobre una pequeña mesa de madera oscura, reposaba la imagen de Nosa Señora Aparecida. Seu Carlos avanzó, lento, vacilante. Se detuvo ante ella, la mirada fija. Dona Vera se acercó a su marido y le tomó la mano, sus propias lágrimas resbalando en silencio por su rostro marcado por el dolor. Él susurró, más para sí mismo que para nosotros, que todo lo que habían construido, la casa entera, había sido arrastrado por el viento, pero aquella casa, la que él juró que sería la primera en derrumbarse, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Me burlé de ti», dijo con la voz ahogada. «Dije que tu Nosa Señora Aparecida no podría protegerte del vendaval». Me acerqué y con la mano suave sobre su brazo respondí: «Solo estabas preocupado por mí, Seu Carlos. No hay nada que perdonar». Estaba completamente equivocado. Su voz falló. Sus ojos se volvieron hacia la imagen. De nuevo, por un largo y pesado momento, ningún sonido escapó de sus labios. Entonces, de forma lenta, casi torpe, Seu Carlos Méndez, aquel hombre que nunca creyó, el escéptico que veía la oración como una pérdida de tiempo, él se arrodilló. Sin una sola palabra, solo se arrodilló ante la imagen, la cabeza baja, los hombros temblorosos. Dona Vera se arrodilló a su lado. Pronto, algunos otros vecinos siguieron el gesto. Otros permanecieron de pie, en silencio, solo observando, intentando comprender el milagro que se desarrollaba. Durante todo aquel día, más vecinos llegaron. Algunos rezaron, otros se quedaron en silencio. Muchos lloraron. No era solo el dolor por la pérdida de sus propias casas, sino por algo mucho más profundo, una verdad que parecía inefable. Mientras tanto, hice café. Serví el pan casero que había guardado. Ofrecí mi casa, mi espacio, mi paz. Y en la esquina, Nosa Señora Aparecida permaneció, serena como siempre. Pero quizás, solo quizás, algo en ella hubiera cambiado. O quizás era solo la forma en que la luz se proyectaba por la ventana. Nunca lo sabría con certeza y, honestamente, no importaba. 2 semanas pasaron. La calle, antes silencio y ruina, ahora palpitaba con la reconstrucción. Camiones de construcción iban y venían sin parar. Martillos golpeaban, sierras zumbaban. Era la melodía de la vida que regresaba a un lugar que había sido brutalmente arrasado. Seu Carlos y Dona Vera ya estaban reconstruyendo sus vidas, y la mayoría de los vecinos también. Algunos, sin embargo, decidieron marcharse. El recuerdo del tornado era una carga insoportable. Pero mi casa, ella permanecía exactamente igual. Yo seguía despertando a las 6, disfrutando mi café con pan, regando mis plantas, y, puntualmente a las 3 de la tarde, rezando ante la imagen de Nosa Señora Aparecida. La única diferencia, y era una gran diferencia, era que yo ya no estaba sola. Dona Vera empezó a visitarme todos los martes. Tomábamos té, conversábamos por horas y a veces rezábamos juntas. Dona Teresina, inspirada, organizó un pequeño círculo de oración. Se reunía en mi casa todos los jueves por la noche. Empezó con 3 personas, luego 7, pronto 15. ¿Y yo? Yo seguí siendo yo misma, gentil, callada, humilde. Jamás me jacté de lo que había sucedido. Nunca llamé la atención sobre mí. Cuando me preguntaban sobre la casa, yo solo sonreía con simplicidad y respondía: yo recé y Nosa Señora Aparecida me escuchó. Algunos creían, otros veían solo suerte. Había quienes buscaban explicaciones científicas, enumerando quizás y probablemente coincidencias. Pero cuando sumábamos todos los quizás, los probablemente, las coincidencias, el enigma persistía. Ninguna explicación era suficiente.
Simplemente no tenía sentido. 6 meses después del tornado, una tarde cualquiera, el sonido de un golpe en la puerta me sorprendió. Era Seu Carlos. Abrí y sonreí, invitándolo al café que acababa de preparar. Pero él permaneció en el umbral, dudando en entrar. Yo tengo algo que quería hacer, empezó, la voz un poco incierta, pero solo si usted lo permite. Mi corazón se oprimió. ¿Qué sería, Seu Carlos?, pregunté curiosa. Mi casa estaba en pie, sí, pero era un milagro al borde del derrumbe. Él me explicó. El tejado, pobrecito, era un enredo de vejez. La pintura. Bueno, ya se había rendido hacía tiempo. ¿Y el cableado? Más antiguo que mis recuerdos de paz, probablemente de unos 30 años. Él sabía que la casa había sobrevivido al tornado, pero aún así quería reformarla gratis. Yo, claro, empecé a argumentar, a rechazar esa bondad que parecía demasiado grande, pero él, con un gesto tranquilo, me pidió que lo dejara hacer aquello. Miré profundamente en sus ojos y allí no había duda, pura y simple sinceridad. Yo acepté, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él. Después de que la reforma termine, respondí, quiero que estén en mi mesa todas las semanas, usted, Dona Vera y los niños. Una sonrisa amplia y cálida iluminó el rostro de Seu Carlos. Trato hecho, respondió él. Y así, durante 3 meses, mi casa renació. Cada rincón, cada pared, cada cable eléctrico, todo nuevo. Pero un detalle permaneció intacto, un santuario particular. La mesita en la esquina de la sala, con la imagen de Nosa Señora Aparecida. Allí, serena y protegida, ella se quedó, inmóvil. Y cada tarde, puntualmente a las 3, mis rodillas encontraban el suelo ante ella. Yo rezaba, no por capricho o regateo, no para negociar con lo divino. Yo rezaba porque había aprendido una verdad profunda, algo que escapa a muchos. La fe no se trata de que tus deseos sean concedidos. Es sobre un tipo de confianza inquebrantable, una entrega total. Es sobre susurrar, hágase tu voluntad, y aceptar de corazón abierto todo lo que venga. Yo pedí protección, sí, y la recibí, de una manera que jamás habría osado imaginar. Al final, quizás lo que importa no sea si el milagro sucede, sino la profundidad de tu fe al pedirlo. Si le preguntaras a cualquier vecino lo que realmente pasó la noche del tornado, escucharías un coro de versiones. Algunos jurarían que fue un milagro puro, otros suerte increíble, y habría quienes dirían, existen cosas en el universo que simplemente no se explican. Pero todos, absolutamente todos, estarían de acuerdo en una cosa. Algo realmente sucedió allí. Algo que trascendió la madera y los clavos. Algo que tocó y transformó los corazones de quienes lo presenciaron. Quizás el verdadero milagro sea este. No la casa que permaneció, sino los corazones que de repente aprendieron a arrodillarse. ¿Ya sentiste la fuerza de una promesa olvidada o viste una señal en tu propio camino? Comparte tu historia en los comentarios. Yo quiero rezar por ti. Y si esta historia de fe tocó tu alma, escribe. Nosa Señora Aparecida nunca abandona. Y deja tu petición de oración. Comparte este video con quien necesita un rayo de paz hoy. Suscríbete al canal y activa la campana para no perder más historias de fe y milagros. Porque a veces todo lo que necesitamos es recordar que existe una madre en el cielo que nunca, nunca abandona a sus hijos, incluso cuando la tormenta parece haberlo llevado todo. M.